Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de Caballo de Troya, Antología Epigramática 1939-2024, de Héctor Carreto. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Dana Gelinas, de Mijail Lamas y de Francisco Trejo como presentadores, y de Iván Cruz, que va a ejercer como moderador del evento. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en esta sesión que yo creo que también en muchos sentidos, no sé, un homenaje, es como una juntada de gente que yo creo que escritores, de amigos, evidentemente que Dana esté aquí es muy, muy importante. Y para recordar al buen Héctor, amigo de todos y poeta pues muy querido, muy leído por nosotros, que al menos nos sacaba muchas sonrisas. Para empezar este evento, que está en dos partes, haremos primero la presentación de este libro, que es Caballo de Troya, que es esta reunión de epigramática, de su epigramática, a grandes rasgos desde 1979, que inicia con Volver a Ítaca, y hasta este último libro del Ponto, del Olaje del Ponto, que es del año pasado, ¿no? Apenas. Entonces, este trabajo de recopilación estuvo a cargo de Francisco Trejo, que también, además de ser un muy buen epigramista, también fue alumno y amigo del buen Héctor. Esta idea de que aquí en Dogma Editorial pudiéramos darle cabida a este trabajo, pues surge desde luego desde la admiración del trabajo poético de Héctor y una manera de dar o seguir dando presencia histórica de Héctor, ¿no? Entonces, hace más o menos unos meses, ya Francisco recordaba bien a bien qué meses, pero platicábamos, hacíamos ideas de cómo podíamos, desde luego, dar este sentido de que la obra de Héctor siguiera circulando. Y pensamos en hacer justo eso, una antología epigramática, e inmediatamente surge como una gran metáfora el título de un poema del propio Héctor que está incluido en el libro Coliseo, en su libro yo creo que más conocido, que se llama El Caballo de Troya, como tal el poema, ¿no? Que sintetiza dos cosas, tanto la mitología clásica que tanto nos daba en su poesía Héctor, como esta modernidad del eros, esta emotividad erótica, sexual que siempre aparecía de pronto en la obra de Héctor, ¿no? Con Troyan y la referencia a los condones Troyan, ¿no? Entonces sentíamos que eso podía ser una excelente metáfora del hoy y el ayer dentro de la epigramática de Héctor. Y así surge esta idea y fue progresando a lo largo del último semestre del año pasado. Y bueno, Francisco Trejo tuvo a bien crear, ir recopilando, ir haciendo el prólogo, desde luego, y ya para finales del año pasado ya lo tenía bastante claro y pudimos darle cabida en Dogma Editorial para que pudiéramos llegar a este primer aniversario luctuoso y desde luego con ello recordarlo, celebrarlo, homenajearlo y pues, expresar que así de esta manera sigue con nosotros. Hace unos minutos le planteaba a Dana que yo lo releí para esta obsesión que tienen los editores o que tenemos de encontrar la errata o las erratas, ¿no? Y me divertí muchísimo leyendo, o sea, releyendo todo esto, ya en un afán, sí, buscando la errata, pero sí en un afán como de disfrutarlo, ¿no? Y ya no en el trajín de eres editor, hay que editarlo, hay que maquetarlo, hay que hacer todo esto.
sino ya disfrutarlo, y me divertí muchísimo leyendo el compendio. Entonces espero que también todos ustedes puedan disfrutar este trabajo que hicimos con mucho afecto. Por lo mismo, me gustaría darle el micrófono a Francisco para que nos hable de este trabajo recopilatorio que hace y bueno, lo que nos quiere expresar de este trabajo. Bueno, por una parte, ahorita te doy el micrófono, por una parte es eso, y la otra es que vamos a dar continuidad, acabando la exposición de cada uno de los que estamos aquí en la mesa, y vamos a darle la voz a los lectores que invitamos para que esta sesión sea eso, esta juntada, recordando, leyendo al buen Héctor Carreto. Entonces, ahora sí, adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a esta tarde en la que vamos a recordar a nuestro querido amigo y profesor Héctor Carreto. Quiero agradecer a Dana Gelinas por permitirnos realizar este trabajo, esta antología, justamente para que siga circulando la obra de Héctor Carreto. Gracias también a Iván por la oportunidad de trabajarla con Dogma Editorial. Y gracias también a Mijail por estar aquí acompañándonos en la mesa. Voy a dar lectura a un texto que explica un poco el motivo de la antología. Una vez le pregunté a Héctor Carreto a qué se parece el epigrama y me respondió a la culeus, del que atinadamente habla Iriarte. Es echarle a perder la fiesta al festejado. Cuando nos acercamos a la obra de este poeta mexicano, nacido en la década de los 50, podemos advertir el aculeus, o picadura, trasladado al discurso poético desde la antigüedad. Si Iriarte compara el epigrama con una avispa, hemos tratado de renovar la alegoría en este trabajo antológico, desde la obra misma de Carreto, a quien rendimos homenaje en Dogma Editorial, por su primer aniversario luctuoso. El caballo de Troyan es el título de uno de sus poemas y nos ofrece la posibilidad de darle una visión de conjunto a su epigramática. La imagen del caballo de Troya en este poema aludido es utilizada para caricaturizar la irrupción en el tálamo ajeno dentro del universo de la mitología griega, dando protagonismo a la popular marca de condones Troyan. El caballo, entonces, hunde lo antiguo con el presente y nos remite a la ironía, en la medida que nos muestra algo que no es lo que se quiere representar en el fondo, y que puede resultar lamentable. Sobre todo si en el poema se dirige el discurso a una persona con nombre y apellido. En esencia, a esta forma de denostación la entendemos como echarle a perder la fiesta al festejado. Igual que en el poema de Homero, este caballo de papel trae consigo los epigramas más representativos de Carreto, tan parecidos a los soldados griegos, con lanza y picas, que destruyeron Troya. La naturaleza del género epigramático se encuentra en lo directo y prosaico. Su objetivo no es embellecer el lenguaje, sino utilizar el mismo para generar un efecto estético en la mordacidad. Es una poesía de la inteligencia, un estímulo cerebral, un tropo de pensamiento, más cerca de la garra que del rugido. Si bien la mayoría de los libros de este autor fueron escritos con corte epigramático, son tres los que nos muestran una composición pura de este género elevado por Catulo y Marcial en la Roma imperial. La espada de San Jorge, Coliseo y el oleaje del Ponto, antologías griegas y latinas imaginarias. El primero y el segundo de ellos, para señalar la importancia y la vigencia del epigrama en la tradición mexicana, fueron galardonados en el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada en 1982 y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2002, respectivamente. La presente compilación incluye material de las tres obras mencionadas. Hemos iniciado con 1979, año en que aparece por primera vez Volver a Ítaca, en una publicación de la UNAM con el título Lejos de las naves, que Carreto comparte con Quirarte y con Carlos Oliva. Este mismo texto fue incluido después
en el último apartado de La Espada de San Jorge, publicado en 1982. Seguimos con Coliseo, de 2002, el libro más importante de este poeta, que no cuenta con alguna reedición íntegra. Cerramos de manera muy afortunada con una selección de su libro póstumo, El oleaje del Ponto, publicado apenas el año pasado por la UACM. De modo que podemos observar la obra desde sus orígenes hasta su conclusión, en la que es evidente el perfeccionamiento de la técnica. A propósito de este progreso, cabe mencionar que hemos decidido incluir las diferentes versiones de algunos de sus poemas, unas veces con sutiles modificaciones, otras con cambios categóricos. No hemos querido hacer una reunión de sus obras epigramáticas completa, porque el objetivo siempre fue, junto a Iván Cruz Osorio, realizar una muestra de sus epigramas emblemáticos, para acercarlos a fieles lectores o a nuevos de ellos que buscarán más acerca de este autor. Finalmente, la poesía mexicana perdió en 2024 a una de sus grandes figuras, pero ganó una obra a la que intentamos dar continuidad en la escena editorial. Carreto ha partido dejando una obra digna de celebrarse y de poner al alcance del lector. Todo el trabajo que le dedicó al epigrama y a la meditación de su naturaleza lo hacen figurar como el máximo epigramista de nuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, solo reiterar el agradecimiento a Dogma y bueno, también anunciar un poco que hemos empezado con esta antología de Héctor, pero con Iván estamos también trabajando un proyecto más ambicioso, ¿no? Acerca del epigrama, de que ya les anunciaremos más adelante, ¿no? Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Francisco. Sí, bueno, es un proyecto muy padre, que además es un proyecto que yo creo que además lo platicamos con Dana en algún momento, de poder hacer una amplia recopilación del epigrama en México. Y que fue un proyecto que lo conversamos, porque todavía lo conversamos estando Héctor. Yo creo que Héctor entusiasmado por esa idea, porque él había hecho un trabajo precedente con este libro Vigencia del Epigrama, hizo algunos años, el buen Héctor. Entonces era una idea que también le había gustado mucho que pudiéramos concretar. Y bueno, lo haremos progresivamente, es una idea que llevaremos o materializaremos a la brevedad. Bueno, también recibir con mucho gusto a Mijail Lamas, un viejo camarada nuestro, no por su edad, sino por... No, un gran amigo, Mijail, quien viene a comentarnos también algo acerca de este libro, pero desde luego el quehacer de Héctor, que bueno, por lo que hemos conversado desde tiempo atrás, siempre ha sido de nuestro gusto el trabajo poético. Gracias, Mijail. Bueno, pues es un gusto estar aquí, estar acompañando la presentación de Caballo de Troya, la antología epigramática. Un gusto compartir contigo, Dana, estar en esta fiesta, en este festejo, a la obra de nuestro querido poeta admirado Héctor Carreto. Gracias, Iván, Francisco, por este trabajo que están haciendo. El Caballo de Troya, una antología epigramática del poeta mexicano Héctor Carreto, con atinada selección y prólogo de Francisco Trejo, es una inmejorable oportunidad para sumarse a una de las obras más brillantes de la poesía mexicana contemporánea. Los poemas que conforman este volumen fueron seleccionados de Volver a Ítaca, que fue publicado de forma, digamos, no antológica, pero digamos que compartiendo espacio con Quirarte, con Oliva, en 1979, como ya lo dijo Trejo, La Espada de San Jorge, de 1982, donde posteriormente se va a incluir este poema de este ciclo de poemas de 1979, Coliseo, del 2002, con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, y El oleaje del Ponto, antología griega
y Romana imaginarias del 2024, apenas aparecido hacia el final, hacia los últimos meses del 2024, ¿no? O sea que también está muy cerca. Este último publicado póstumamente por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En cada uno de estos volúmenes de poemas, Héctor Carreto afila el ponzoñoso dardo del epigrama, como le gustaba llamarle a Ernesto Cardenal al epigrama, el aguijón, al que a lo largo de su carrera dedicó entusiasmados estudios y la alegre escritura de ellos. En cada uno de los poemas de El caballo de Troya encontramos las características propias de un yo poético que será clave para el entendimiento de buena parte de la obra de Héctor Carreto. Vale la pena decir que este sujeto de la enunciación lírica es la instancia de enunciación que desde el territorio del texto se desenvuelve y actúa, dando paso a su vez a las diferentes situaciones enunciativas. Aquí ya me salió lo profesor, perdón usted. El yo lírico, el que habla en los poemas, tiene sus propias peculiaridades, puesto que, cito, la formalidad de la poesía obliga al cuestionamiento de la intención y del sujeto. Obliga a una función ética a elegir la necesidad para ser un yo, ¿qué significa? Fin de cita. Esta es una cita de una autora turca que tiene un nombre raro, pero el apellido es Lacey. Pero es decir, el poema, y fin de cita, es decir, el poema obliga a la construcción de una subjetividad. Y es de esta subjetividad que habita los poemas del Caballo de Troya, de la que hoy quiero hablar. El yo poético que de forma hábil delinea Héctor Carreto en esta selección de poemas, no es una entidad del todo estable, pero sí definida, puesto que sus cualidades estilísticas y temáticas habrán de desenvolverse de forma constante en muchos de sus libros. Un yo que se calza el nombre del héroe del mito o del poeta grecolatino atormentado, sobre todo Catulo y Propercio en los primeros años, ¿no? Bueno, como podemos ver en el último libro, la antología del Ponto, ahí se viste otras máscaras, otras personas, otros personajes. Pero en esta personalidad, que es a la vez refinada y heroica, se mezcla el patos del hombre común, el burócrata, al que muchos hoy en día podrían identificar con el epíteto de Godín. Cito a Héctor. Yo era Ulises, modesto empleado de banco. El sujeto cuya medianía define el estado de la clase trabajadora aspiracional de finales de los 80 y entrados los 90, y que en nuestros días se desdibuja producto de una terrible precarización laboral. La existencia de la instancia enunciativa en los poemas de Carreto, que se articula en el anacronismo en el que se mezclan el pasado clásico y el tiempo contemporáneo, tal vez pueda explicarse con apoyo del filósofo alemán Walter Benjamin y su concepto de imagen dialéctica expresada en uno de los abundantes y variados apuntes contenidos en ese montaje caleidoscópico que sus editores titularon como Libro de los Pasajes. Cito a Walter Benjamin. No es que el pasado arroje luz sobre el presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora de una constelación. Fin de cita. Este concepto ha sido desarrollado de forma fragmentaria y dispersa por el filósofo alemán en trabajos tan disímbolos como sus tesis sobre la filosofía y la historia de 1940 y el antes mencionado el Libro de los Pasajes, publicado hasta 1983. Con ellos plantea la posibilidad de un espacio, imagen, donde convergen diferentes temporalidades mediante un método que interrumpe la linealidad histórica, cuyo fetiche es el progreso como acumulación de capital y productor de plusvalía. Este método, el de la producción de la imagen dialéctica, permite al pasado, sobre todo aquel que resplandece en un momento de peligro, introducirse en nuestras imágenes del presente.
Esto ofrece la posibilidad para que en el poema se construyan imágenes dialécticas con un potencial emancipador. El yo poético en los poemas de El caballo de Troya es uno y muchos. Es materia mutable de la historia y su voz es denuncia. Este yo poético también devela el deseo cubierto por el manto del mito, por una influencia clínica, supongo, del psicoanálisis freudiano, que pone en evidencia el Edipo mismo de nuestro Señor Jesucristo en la jocosa respuesta de Dios a la confesión de San Héctor. Cito: mi madre se ajustaba una media con lujo de detalles. ¡Qué espectáculo, San Héctor! ¡Qué delicia! Fin de cita. ¿Cómo podemos leer para Héctor Carreto? El poema es el espacio en el que el sujeto enunciador muta de forma variable, de tal manera que la instancia enunciativa que Carreto construye le cede la voz a otros personajes, como cuando por llamada telefónica el personaje del poeta es reprendido por la musa, ya que éste se atrevió a describirla con palabras de epitafio. Cito: escúchame, no escribas más como geómatra abstraído, en un lenguaje de cristales que entrechocan, capaz de pintar una batalla como un ramo de madreselvas. Confía en el instinto, que tus labios refieran con orgullo mi talento en el baile, mi afición por el vino. Fin de cita. Al leer El caballo de Troya, comprendemos que Héctor Carreto pertenece a un linaje de poetas que huyen de la expresión tiesa y solemne. Al linaje al que me refiero también pertenecen Renato Leduc o Salvador Novo, cuyo arsenal frecuentemente fue disparado contra el poder, y sus representantes hegemónicos. El yo poético de Carreto, consciente de esta herencia, echa mano del epigrama para detonar, en medio del atroz silencio, bombas como estas. Ha muerto Octavio, señor de esta casa. Lo sobreviven sus gatos. ¿A quién le corresponde beber el vaso de leche? Fin de cita. Antes hablé de linaje, por lo que me parece importante mencionar al poeta Miguel Guardia y su poema El Retorno. Sin duda un eco constante en los poemas en los que Héctor Carreto hace actuar a los héroes, ya sean clásicos o modernos. Guardia escribe en su poema El Retorno las siguientes líneas, y que de alguna manera tienen que ver mucho con el Clark Kent de Carreto, ¿no? En el libro sobre Superman. Ya no hay héroes, dice Guardia. ¿Me oyes? Ya no hay héroes. Todos asisten diariamente a una oficina y son buenos empleados y trabajadores. Todos están casados y tienen hijos innumerables. Fin de citar. Finalmente, bueno, felicito a Francisco Trejo por este espléndido trabajo de selección y a Iván Cruz Osorio, de la editorial Dogma, por publicarlos. Quisiera terminar diciendo estas palabras que ya leí en el pasado homenaje que se le hizo al poeta en el Palacio de Bellas Artes. A diferencia de mis colegas y muchos de los que están aquí, yo no fui alumno de Héctor, pero él sí fue mi maestro, ¿no? O sea, él no me dio clases, pero me enseñó muchas cosas, ¿no? Yo solo conocí 3 veces a Héctor Carreto. La primera, un tanto distraídamente, fue en 2006, que fue cuando conocí a Iván, en el primer encuentro iberoamericano de poesía Ciudad de México, ¿no? Que vino Cardenal, que estuvo Hellman, que estuvo Ledo Ivo, que estuvo tu maestro David Huerta, en fin, una serie de gente ahí, ¿no? En el primer encuentro iberoamericano de poesía Ciudad de México, organizado por los poetas que posteriormente se reunieron alrededor de la revista electrónica Círculo de Poesía. Ahí lo escuché leer algunos poemas del Testamento de Clark Kent, como diálogo y respuesta al poema de Tarzán, de su amigo, el poeta peruano Arturo Corcuera. La segunda vez fue leyendo sus poemas de forma más atenta y reseñando sus libros a lo largo de los años, robándole, como algunos personajes de sus poemas, horas al trabajo en oficinas de gobierno para poder hacer estas reseñas, ¿no? Y una oficina donde trabajé también con Iván, ¿no? Finalmente, coincidimos como jurados de un premio de poesía centroamericana. Los dos concordamos con el libro ganador, argumentando firmemente contra el tercer jurado
que no recuerdo ahora quién era, que debía ganar ese libro de una chica que escribía sonetos. Desde entonces mantuvimos una simpatía que solíamos refrendar con algún comentario o saludo amistoso por las redes sociales. Era bastante ávido al Instagram. Entonces ahí yo tenía un diálogo con él, nos saludábamos. No hay más anécdotas, solo esta sincera admiración a su poesía que hizo coincidir la ironía crítica y breve del epigrama grecolatino con el tono conversacional y exteriorista de la poesía latinoamericana, el erotismo desacralizado y desacralizante, y no pocas veces el humor. Sus poemas son dardos envenenados contra la poesía oficial, la mojigatería pequeño burguesa, la cortesanía burocrática y la grilla cultural. Salve Héctor Carreto. Gracias. Muchas gracias, Mijaíl. Perdón por contar tantas actividades. Bueno, un gusto realmente que podamos reunirnos voces distintas y anécdotas distintas, y yo creo que ahorita en el fluir de las lecturas distintas, creo que cada uno de los invitados o lectores podrán decirnos algo al respecto de en qué ha afectado, en qué ha sumado el haber conocido la obra o al propio Héctor, ¿no? En este sentido, bueno, darle la palabra a la querida Dana Angelinas, que, bueno, además de ser la compañera de vida de Héctor, es una de nuestras grandes poetas mexicanas. Entonces, yo conocí a Héctor por allá del año 2003, 2004 quizá. E inmediatamente, gracias a eso, pude conocer a Dana y yo pude leerla inmediatamente también, y siempre tuve una impresión muy fuerte de la obra de Dana. Recuerdo haberla conocido con un libro que me gustó muchísimo en ese momento, con un peso también político, que era lo que estábamos haciendo en ese momento. Poliéster, el libro Poliéster, y después con un libro también fortísimo que es Altos Hornos, sobre la siderúrgica, ¿no? En Coahuila, Altos Hornos de México, que ahora volvió a quebrar hace no muchos meses, y entonces se planteaba varias aristas dentro del asunto social que emprendía Altos Hornos en esta sociedad del norte del país, pero también político, en el sentido de ser una de las primeras empresas, de ser absolutamente empobrecidas y desbaratadas para revenderse pues a los privados, ¿no? A los empresarios privados, y de alguna manera también darle cabida a todos estos tratos sobre el Tratado de Libre Comercio en aquella época dentro del Salinato. Y es algo que planteamos en su momento, y que, bueno, claro que en ese sentido, pues, yo siempre tengo una gran admiración por su obra. Bueno, adelante el micrófono a la querida Dana Angelinas. Muchas gracias, queridísimo Iván. De alguna manera tú siempre estuviste, o de alguna manera no, de muchas maneras tú siempre estuviste ahí acompañándonos a Héctor y a mí, así como Mijaíl y también Francisco. No estamos, bueno, Héctor sigue aquí, desde luego siempre seguirá acompañándonos. Y bueno, me gustaría decir en este primer aniversario que si yo he tenido un diálogo maravilloso acerca de no solo de la poesía, sino de todo, fue con él. Y también inolvidable. Y quisiera que algunas de esas frases que recuerdo, algunas de esas cosas que recuerdo, pudiera poder plasmarlas ahorita, por ejemplo. Y siempre, porque me sigo acordando de él.
de tantas cosas. Y es curioso, pero jamás hacemos un recuento, jamás hacemos ahora sí que un corte de caja cuando sentimos que la vida sigue. Lo hacemos cuando, como ahorita, que Héctor se fue sin avisar. Entonces me toca a mí, ojalá yo hubiera podido preguntarle todavía esas dudas que me quedan acerca de su propia vida incluso. No sé quiénes fueron bien sus bisabuelos, voy a tener que averiguarlo con gente en su familia. No sé muchas cosas, pero sí sé otras. Por ejemplo, me gustaría decir que cuando yo lo conocí, él ya había escrito La Espada de San Jorge, y que La Espada de San Jorge fue en su tiempo lo que Coliseo fue tiempo después cuando ganó el Aguascalientes. Fue un libro increíblemente reconocido, apapachado por la crítica, muy querido. Yo siento que con La Espada de San Jorge, él ya había inaugurado una voz y además estaba tranquilo porque él ya lo sabía. Aunque se vinieran las sequías literarias, poéticas, como todos tenemos, él ya sabía a dónde regresar, sabía cuáles eran sus fuertes, cuáles no eran sus fuertes. Fue un libro tremendamente apapachado junto con Coliseo. Y también yo diría que también el libro de Superman es muy entrañable, y también El oleaje del Ponto, que es un libro por fin bastante maduro. Es el libro donde empieza a hablar de la vejez y empieza a hablar con un tono increíblemente cariñoso y tierno, por ejemplo, entre las cosas pequeñas de la vida, como por ejemplo su perra, a la cual adoraba. Adorábamos, por supuesto, sus perras. Fíjense que teníamos dos perras, primero una que se llamaba Roma, y el nombre de Roma no se lo puso él, se lo puse yo, porque era una perrita maravillosa, muy fuerte, que parecía una loba. Entonces, y además nos cuidaba, o sea, realmente se sentía, o sea, realmente era una perra como una campeona. Un día alguien nada más trató de abrir nuestra casa cuando estábamos dormidos, y les juro que esa perra ladró de otra manera. O sea, yo me encontré como al día siguiente como donde habían tratado de abrir la puerta, y entendí por qué. No, de verdad, esta perra se convertía en otra cosa. Probablemente incluso le debamos la vida, ¿no? No sabemos. Y la otra perrita era blanca, era una, ¿cómo se llama? Se me olvida el tipo, pero era una perra muy diferente, pero también muy cuidadora, a quien le debemos también ese sentido de seguridad, de cariño, de enorme. Bueno, esa perra hablaba con los ojos y era increíblemente inteligente. Se llamaba Lía, porque ya se llamaba así, alguien le puso Lía y respetamos su nombre. El cariño que se refleja a esas perras, curiosamente esa ternura, esa suavidad con la que hace sus poemas, no se había visto registrado antes. Es curioso, pero sí, de alguna manera son poemas de gran madurez. También como empezar a hablar de sus canas y todo. Un día, y no fue un regaño, pero un día le dije, oye, ya deja de escribir tanta cosa
¿qué se te ocurre por la calle? Yo no sé dónde sacas todo esto, pero digo, ya vas a tener 70 años y francamente, mira, ya tienes canas y estás, digo, la verdad, no has escrito un solo poema acerca de la vejez. No me contestó nada, nada. No sabía yo si se había enojado o no, y yo sí estaba enojada porque había hecho, la verdad, un epigrama bastante malo, bastante pueril, absurdo, y entonces no me dijo nada, absolutamente nada, y se enojó, se sintió, no sé, pero escribió este libro, escribió los poemas, digamos, de madurez o de vejez que a mí me gustan mucho, y siento que hacía falta. Bueno, acerca de Catulo y acerca de los epigramas, que los epigramas tienen mucho que ver con el amor, falta de amor también, y con la sexualidad real de las personas. Bueno, quisiera leer un texto que escribí acerca de esto, también para aclararme yo misma muchísimas cosas. Existen dos maneras muy principales de hablar de amor en poesía. La primera la inventó Safo con el amor. El amor que todo lo sufre por el ser amado. Es capaz de perseguirlo todo y de lo único que parece ser incapaz es de desechar esa pasión que lo abraza. De lo único que parece ser incapaz este fuerte amor es de negarse a sí mismo. Preferible la desdicha y la muerte también, preferible el sufrimiento y el deshonor. Estamos hablando del amor en poesía. El amor no tiene nada de renuncia ni de equilibrio. El amor que parece consumir a Safo, que es la inventora, no solo es pasión ni desbordamiento, casi es desenfreno que busca liberarse. La fuerza del amor en poesía, a lo largo de la cordillera de los siglos, se levanta en uno de sus picos el amor cortés, en algún otro el amor romántico, y en algunos otros picos, por lo menos en muchas de sus expresiones, se encuentra el amor místico. El ardiente amor en el que desesperan Teresa y San Juan forja las cumbres muchas veces dolorosas de la poesía del amor-pasión, el sonriente amor a Cristo y el doliente amor a la cruz. Y en la otra esquina, Catulo, que es quien inicia esa otra tradición enorme, que es el amor menos puro y que se ve forjado por mitades opuestas y complementarias. Un amor que está hecho del crisol en el que está imbuida la tradición poética del amor moderno. Catulo inventa el amor moderno, nos refiere José Emilio Pacheco en uno de sus más vibrantes inventarios. Catulo será por siempre joven entre los jóvenes, porque Catulo no descarta la esencia del amor como pasión consagradora, sino que Catulo toma la cosa en sí, ese amasijo de virtudes positivas, y habla de ellas como de una realidad cabal. En el bosque negro de la emotividad humana, de la sexualidad humana, por las oscuras veredas del subconsciente y en los baños de las plazas públicas y de las instituciones humanas, el amor es como es y ha sido desde siempre, por lo menos desde que Ramadán lo dejó asentado, desde las 1001 noches y desde que las primeras escrituras aparecen, el amor ha sido a la manera de Catulo. Me atrevo a subrayar que Catulo lo que inventó en realidad fue el gran atrevimiento de decir lo mismo en la forma epigramática. El amor existe a su manera desde antes de que Platón lo glorificara en aquella imagen en la que un hombre y una mujer
dos mitades, son vistos como encadenados de espaldas uno al otro. El amor fuerza y batalla, encanta con sus prodigios y aleja con sus oscuridades. Pero el amor es y seguirá siendo, en la Sierra Madre de los siglos, lo que Catulo asienta en su poema más célebre. Odio y amo, así es la cosa, y no me gusta. Respecto a los epigramas, en ellos se ha asentado aquello que no encuentra cabida en los poemas tradicionales del amor-amor. En un ensayo del epigramista mexicano Arturo Dávila, leí: en realidad, lo que hacemos los epigramistas amorosos es recrear una y mil veces los epigramas de Catulo hasta el infinito. Básicamente es verdad, pero una y mil veces Sherezada embauca con sus palabras y logra que la vida se despliegue mil y una veces hasta el infinito. Por cierto, todo eso que no cabría en un poema amoroso propio del romanticismo o de la poesía amorosa de cualquier edad, es nada menos que el infierno que le tocó vivir a Catulo, pero que en Héctor aparece en el formato de la comedia. El amor entre la gente de a pie es como es, y ya que en la poesía amorosa difícilmente se encuentra retratado, como de hecho lo está en la narrativa de ayer y de hoy, el epigrama le da el sí a esa realidad desdeñada como materia literaria. A la manera de Egon Schiele, las escenas que una y otra vez son reactuadas bajo el telón de la tinta son mordaces, críticamente feroces, de esas formas en que el amor se disfraza a la hora del café entre oficinistas, entre albures, entre personas que serían non gratas, en otros círculos del paraíso e incluso del infierno de Dante. Héctor comenzó a escribir epigramas desde muy joven, iniciando los 20 años. El sentido del humor se hereda y se ejercita, se perfecciona sin que nadie sepa cómo, ni exista una escuela para tal cosa. Creo que en México su pluma y la de Salvador Novo, así como la de Gabriel Said, son prominentes en México. Quisiera también decir nuevamente que el sentido del humor en la poesía es extraordinariamente difícil de lograr. No sé por qué, pero el sentido del humor se da en una proporción quizá de 1000 a 1 o acaso menor. Es cosa de intentarlo. Los epigramas son desmesuradamente difíciles y esto se aprecia en los resultados. El epigrama, igual que otras formas literarias, tiene un cauce. Por ejemplo, si se escribe una docena de haikus exitosos, es probable que el poeta sienta el deseo de seguir escribiendo haikus o sonetos. Los haikus y los sonetos se escriben solos, pero en este caso porque la sonoridad es determinante. Después de un tiempo, fluyen. Algo parecido sucede con el epigrama, aunque en el epigrama no se trata del oído poético, sino en todo caso de la inteligencia poética, en que hay algo de dramaturgia también poética. En un epigrama se plantea una situación hipotética y, más importante, dicha situación en la que se encuentra imbuido él o la protagonista es resuelta de una manera, digámoslo así, muy poco convencional, por decirlo suavemente. De hecho, es resuelta de una manera anticonvencional, un término más justo. Hay que recordar que también la práctica hace al monje, que el monje no tiene nada, ¿verdad? Después de un tiempo, los epigramas saben cómo resolverse y parecen hacerse a sí mismos. Eso le sucedía a Héctor.
Podía estar escribiendo su testamento de Clark Kent, o calificando exámenes, o viendo una película. Y sin embargo, los epigramas lo visitaban con frecuencia. Héctor siempre supo, o pareciera que siempre supo, por ejemplo, que un epigrama cultista y demasiado elaborado no funciona como epigrama. Parece haber sabido desde siempre que un final que sorprende es tan importante como un planteamiento inicial aparentemente ingenuo. Pareció haber sabido siempre, gracias a las respuestas generosas y sonoras carcajadas de sus compañeros poetas, que se llamaban a sí mismos, sépanlo, los poetas benditos, compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por ejemplo, Carlos Oliva, Carlos Santibáñez y Virgilio Torres, e incluso para algunos que revisaron sus primeros poemas, como el tallerista Carlos Illescas. Pareciera haber sabido siempre que sus epigramas eran magníficos, de lo mejor en español a mi gusto y en las traducciones de otros idiomas que yo conozco. De lo mejor del mundo, honestamente. No lo quería decir así, pero mismo estoy muy emocionada. La poesía se aprende muy bien en la juventud y los epigramas más todavía. La creatividad en general es un gran atrevimiento, punto. Y el epigrama es el sumum del atrevimiento, puesto que está dirigido contra el César del Coliseo y el despecho contra la amada o el amado. También es falible y creo yo que se expone 10 veces más que un texto elegiaco en nuestros días. Los textos elegiacos pueden llegar a ser quizá perezosos, aburridos o solemnemente opacos. Sin embargo, un epigrama mal hecho es patético y puede quitarle el sueño al poeta durante mucho tiempo. También la buena reputación. El epigrama exitoso, digámoslo así, es celebrado con mucha efusión. En cambio, yo creo que el carácter de Héctor era muy afín al epigramático. Y ese par, carácter y forma poética son indisolubles en este caso. He de decir algo más. El epigrama no necesariamente recurre al sentido del humor. Esto es notorio en el libro póstumo de Héctor, El oleaje del Ponto, donde transcurren la ironía, sí, pero también transcurren las grandes paradojas de la vida, la vejez e incluso la ternura. Nada fácil hacer epigramas con ternura incluida. El epigrama ha sido una cantera de la obra poética de Héctor Carreto, que ha sido muy frecuentemente citada y celebrada, como estos grandes lectores que son Francisco Trejo, el antologador, gran conocedor del género y muy grande epigramista también, e Iván Cruz, gran poeta, eximio editor, por supuesto Mijael Lamas, que siempre ha estado con nosotros también. Esta antología la recomiendo muchísimo, es muy ágil, es una enorme recomendación para leer la obra cabal de Héctor. Es una delicia de lectura. Es también la contradicción mayor que podemos tener acerca de que la poesía es difícil o es aburrida o que es imposible. De verdad es un deleite. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Dana. Es emocionante escucharte y recordar muchas cosas compartidas con Héctor, contigo, en esa compañía.
Para dar paso a la siguiente parte de esta juntada poética que tenemos en honor a Héctor, me gustaría invitar que se unan a nosotros para que lean, y esto es importante. Sabemos que Héctor, bueno, en este caso con los epigramas son breves, ¿no? Yo creo que pueden ser unos 3 textos que puedan leer todos. En cuanto a lo que escribe, en cuanto a los poemas de Héctor, también si gustan leer un poema de ustedes también, vale. Todo en pos de recordar a nuestro querido Héctor Carreto. Entonces, yo creo que vamos a ceder los asientos para que esto se dé. Y voy a nombrar a quien pueda acompañarnos aquí al frente. Gracias, Mijail, gracias, Francisco. Le voy a pedir, por favor, a Ricardo Serrano, a Alberto Sánchez Martínez y a Natalia Pedrosa que nos acompañen aquí enfrente, por favor. Bueno, antes de iniciar la sesión había un pequeño rum que decían, bueno, y si repetimos poemas, digo que no importa. Entonces sí son muy buenos, porque nos gustan a varios. Entonces, adelante, chicos, entre 2, 3 epigramas, o si es uno largo, bueno, por favor. Adelante, Ricardo. Bueno, ¿sí me escuchan? El primero que elegí es Espada de San Jorge. San Jorge bendito del Monte Mayor, de nuevo te reza la anciana que nunca jamás ha probado la carne, ni de noche ni de día. Jamás estuvo el carnero en mi plato, ni la cola de res en mis ojos. Jamás entró en mis labios el hocico del cerdo, ni jamás de los jamases ave alguna aterrizó en la isla de nunca jamás. Desde siempre fui vacunada y habité en vitrinas envuelta en alcohol y en algodones. Por eso jamás acaricié el pelaje del venado, ni sentí la espalda, el escalofriante rasguño del gato. Pero en las noches me sueño yegua, cabalgada por jinete impetuoso que me hunde la espuela. El segundo, pues, es Coliseo. Oh sublime Cleopatra, dueña de la Alejandría que todos llevamos dentro, esa tierra propicia para el placer. Tú, que no encuentras par en el combate de las ideas, ni en el combate de los besos, tú, que jamás te has rebajado a mirar a este esclavo, te obsequio estas palabras, estas pocas palabras. Soy incapaz de descifrar jeroglíficos y estoy ciego ante el latín de los conquistadores, que entran y salen sin pasaporte por el suntuoso palacio de tu cuerpo. Desconozco la grafía griega, pero entiendo el lenguaje de las manos. Tampoco soy gladiador latino, pero si en la arena ambos soltáramos las túnicas, mi rígida lanza podría transformarte en mi esclava. Y la otra, bueno, ya tiene un tono diferente, Ondas canosas, del oleaje del cuento. En las canosas olas del Leucade sumerjo mi cabeza de espuma. Ya solo el mar acepta mi cuerpo. Bueno, pues yo voy a leer un par de poemas de El oleaje del cuento. Y pues es un honor para mí estar aquí hoy con tantas personas bellas. Creo que todos somos espejos de la luz que Héctor pues
nos dio a todas nosotras y a todos nosotros. Entonces voy a leer dos de acá y voy a leer mi poema favorito de Héctor, que siempre regreso a él cuando todo es un caos. Entonces, primero con esta serie que es Cavafis. Poema de los 70 años. En recuerdo de Alfredo Giles Díaz, Arturo Trejo Villafuerte y José Francisco Conde Ortega. Cuando pasas junto a la cantina, donde bebías tequila o cerveza con amigos escritores y salías al caer la noche tambaleante, que no te empañe la nostalgia. 3 de ellos ya emigraron al Hades. Además, ya no puedes tomar más de 2 caballitos. Recuerda con alegría esos días y no te asomes. Sigue tu camino. Y este otro, que se titula El mundo es fugaz. Al dar un paso adelante, a mis espaldas, un templo se derrumba. Y bueno, estos son del último libro de Héctor. Y este otro poema, pues, fue el último poema que yo le escuché leer a Héctor, y desde ese día siento que mi vida ha sido muy diferente y siempre me gusta regresar a él. Se llama La Sierva. Tiene un epígrafe de Nemen If el Barud. Soñé que el ciervo ileso pedía perdón al cazador frustrado. De pronto tú, recostada en un claro del bosque, manjar sereno, intacto, tensé el arco y disparé sobre ti rápidas palabras, red para cazar lo inacible. Pero ninguna letra fue salpicada por tu sangre. Entre un adjetivo y otro, saltaste más veloz que la luz de la flecha. Una vez más, mi palabra no alcanzó a la poesía. Ilesa, sobre la rama de un árbol, pero con lágrimas en los ojos, me suplicas. Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Gracias. Hola, hola. Bueno, pues estoy muy contento de poder compartir este espacio con amigas, amigos, alumnos, alumnas de Héctor. Bueno, pues yo les voy a compartir 2 poemas de esta antología que se llama Todo tiempo pasado fue mejor. Y este se llama Palabra de corrector. Señor, bendice a los redactores improvisados, bendice también los dedos de las tipógrafas que bailan sobre las teclas, bendice especialmente a los escritores sin ortografía, porque gracias a ellos existimos los correctores. Señor, hiciste un mundo apresurado, ninguna obra maestra, debes saberlo, se escribe en 7 días. Por si decirles corregir tu creación, te dejo mi tarjeta. Este otro se titula Chocolate amargo. Quítame la envoltura. No abras tus labios para hablar, sino para el goce. Soy un chocolate amargo y cuánto placer garantizo. Tienes esposo, lo sé, pero no tiene por qué enterarse. Con una barra en la boca no podrás soltar palabras que delaten. No seas tímida. Apaga la luz con pulgar e índice, sostén mi cuerpo y húndeme en tu pozo húmedo. Te sugiero no usar los dientes. Ambos sentiremos mayor placer si tu lengua me disuelve sin prisa. Ambos gozaremos si yo, líquido espeso, embarro tus cavernas. Y el tercero es de Testamentos de Clark Kent. Este se llama Metamorfosis.
Una mañana, después de un sueño intranquilo, Kraken despertó transformado en una criatura que volaba alrededor de la lámpara. Sus padres adoptivos cobraron por ver ese exclusivo espectáculo. Muchas gracias, Ricardo, Alberto, Natalia. Les agradezco su presencia. Vamos a invitar a los siguientes lectores. Quiero invitar acá con nosotros a la mesa a Mario Paniagua, a Isaí Moreno y a Maida Neri. Bueno, un gusto también decirlo, o sea, para nada es crear un censo de las amistades, los alumnos y etcétera, compañeros de Héctor, sino juntarnos, en la mayoría de los casos, todos aquellos que pudimos reunirnos este día y poder manifestar nuestro cariño por Héctor, de admiración por su obra, desde luego. Por favor, María. Hola, muchas gracias por la invitación a esta lectura. Les voy a leer yo de esta antología tan bonita, Mal de amor. No me importa el contagio del herpes ni de otros daños incurables. Es el riesgo del deseo. Es su mandato. Beber en tu taza es, acaso, mi única oportunidad de poner mis labios sobre los tuyos. Este otro titulado, Mis amigas callan. Mis amigas no leen poesía, ni la mía, ni la escrita por Propercio hace 20 siglos. A pesar de ser ellas la savia de mis versos, a pesar de ser mi obra un espejo que disimula sus imperfecciones. A pesar de eso, prefieren manosear las fotos del Cosmopolitan y buscarse en el espejo de celuloide. Junto a la gorda de la familia, la novela, el silencio cubre las portadas de mis libros. ¿A ti sí te conmueven mis versos, oh culta, sensible musa? En verdad te lo agradezco, pero no los escribí pensando en ti, sino en esas hermosas mujeres banales. Y este último titulado Tiempos funestos. Tiempos funestos azotan a la patria. La corrupción se ha vuelto una costumbre respetable. El pillaje millonario divierte al César. Asaltos, secuestros, violaciones, feminicidios son el pan de cada día. Y la Iglesia me ofrece la salvación del alma a cambio del diezmo. ¡Qué siglo más estúpido y desgraciado! Muchas gracias. Ahora, nuestro camarada, amigo, fue muy grato porque hace, ¿qué será? En 2017, que publicamos Pueblería en otra editorial donde estamos, que es Malpaís Ediciones. Fue muy grato para mí verlo porque el prólogo de ese libro lo hizo él, ¿no? Entonces fue también muy, muy padre hacer ese reencuentro en Malpaís Ediciones y con tu libro. Y bueno, gracias por venir, Mario. Adelante. Gracias por la invitación. Bueno, yo Héctor, tengo muchos recuerdos, lo quiero mucho. Y bueno, lo que yo quería como decir es que lo estoy recordando, muchas cosas.
platicaba de su juventud, de cómo trabajó en publicidad. Todo el testamento de Clark Kent fue un libro que fuimos cuando él lo estaba escribiendo, lo fuimos comentando, y él me prologó el libro de Poblerío, pero sobre todo con Héctor me gustaba mucho que era alguien muy, podría decirse, muy sencillo, así como pareciera su poesía, ecuménico, ¿no? Pero no mundano, ¿no? Y con los grandes valores de la poesía, que sabía instalarlos y sabía dónde, ¿no? Como siempre decía, písale los callos al otro, ¿no? Entonces, siempre estaba con ese humor, ¿no? Yo voy a leer estos, yo no tenía un libro, pero traigo unos. y estos son del testamento de Clark Kent. Voy a leer dos minutos, que es la imitación de Carter. Me contaron que volaste con otro. Entonces escribí un artículo contra Lex Luthor, por lo que ahora busco asilo en Andrómeda. Es que se llama El hombre invisible. Aunque camine a tu lado en estrechos pasillos, aunque te acompañe en el asiento del tren o tras la ventanilla de enfrente, jamás adviertes presencia. No fue necesario el elixir para que ignoraras mi rostro ordinario, sin cicatrices, sin iluminación especial. No te culpo, tengo la estatura de esos hombres fabricados en serie, un periodista con lentes de botella. Sin embargo, mis dedos podrían pulir el metal oxidado de tu cuerpo. ¿Acaso solo tienes ojos para los héroes de historieta, para esos inodoros individuos de antifaz o capa roja, capaces de mirarte? Y este es el primer libro que yo conocí a Héctor primero por su poesía, ¿no? Y fue por este poeta regañado por la musa, que justamente es el que pienso leer. El poeta regañado por la musa. Ante sus cabellos, el viento fue incapaz de enredarse. Intactos, sus labios permanecen. Solo la luz, camapeo, fijo en el recuerdo. Fueron los versos que escribí pensando en ella. Después de leerlos, la musa marcó mi número. ¿Por qué me describes con palabras de epitafio? Según mi espejo de mano, no estoy muerta ni soy estatua. Tampoco quieras que me asemeje a tu madre. ¿Estás enfermo o sin razones te obligaron a cambiar de poética? ¿Acaso aseguras un túmulo en la rotonda de los hombres ilustres, en el Colegio Nacional, o palarías dieta vitalicia? Escúchame, no escribas más como geómetra abstraído, en un lenguaje de cristales que entrechocan, capaz de pintar una batalla como un ramo de mamicela. Confía en el instinto, que tus labios refieran con orgullo mi talento en el baile, mi visión por el vino. Presume al lector de mis piernas en loca bicicleta, de los encuentros sudorosos cuyos frutos son tus epigramas. Tampoco ocultes que tenemos diferencias. Entre la musa que riñe contigo y la que duerme en un lienzo, no dudes, confía en el instinto. Muchas gracias, Mario. Y bueno, con Isaí creo que ahí tengo una deuda, porque yo no sabía que esta foto tú se la habías tomado. No hay ningún crédito, ya luego. Entonces, además porque está en los interiores. Está por ahí. En el final. Hablarán contigo sus abogados. Bueno, por ahí uno cuando era joven. Bueno, en fin. Bueno, bienvenido, Isaí. Gracias, Iván. Gracias a todos los de la mesa. De verdad es un placer por la invitación. Sí, era un gusto compartido también, entre otras de las muchas cosas que hacía muy bien Héctor, que también era un magnífico fotógrafo. Pues tuvimos también grandes discusiones y disquisiciones en torno a la fotografía. Y pues tuve el placer por ahí de hacerle unos 3 retratos. Pues es una de las cosas que también yo disfruto mucho, ¿no? Honrar a mis amigos escritores ante todo, tomándoles un buen retrato y encontrando una faceta de su rostro
que ni ellos conocían ni yo conocía, ¿no? Entonces, qué padre que esté ahí. La foto, ya hablarán, como dice, mis abogados, pero bueno, eso después. Pues yo también tengo, pues, como todos, ¿verdad? Gratas cosas que me llevo y que llevo siempre conmigo de Héctor, pero una que siempre está conmigo es, bueno, hay un par, ¿no? Una es ese cuadro de Botticelli, que es La Primavera, que tenía en su oficina pegada, que yo siempre veía en su oficina ahí, que es, digamos que una síntesis en una pintura maravillosa y fresca que de algún modo inauguró el Renacimiento, una síntesis de la obra de Tito Lucrecio Caro, ¿no? De esa obra epicúrea, como lo era Héctor, ¿no? Un epicurio de corazón, también de Horacio, por supuesto, ¿no? Con toda esa belleza de, pues, expresar el amor a la vida, ese famoso vive este momento, vive el momento, etcétera. Y la otra es que, pues, Héctor me dejó dos tareas, ¿no? Sin saber que me dejaba dos tareas, y una era, pues, esa de ver series de televisión, ¿no? Así como cuando leemos novelas, de pronto vemos un novelón así y decimos, ¿cómo voy a leer esto? Pues es un capítulo al día, es un secreto, ¿no? Un capítulo sin presionarse, sin correr. Entonces, en las series estas, sobre todo en muchos episodios, yo decía, ¿cómo le haces? Porque ves muchas series, y decía, un episodio por noche, y no es tan complicado. Se me dejó por ahí dos, una que ya vi, que es Misa de Medianoche, una serie maravillosa, por cierto, y otra que tengo pendiente, que todavía unos cuantos días antes de su partida me decía, Isaí, ¿ya viste Ozark? Isaí, ¿qué onda con Ozark? Ya tengo pendiente, pero prometo que será cumplida la tarea. Ahora sí. Bueno, uno de mis poemas favoritos de Héctor es La Conquista del Espacio, por razones obvias, ¿no? Porque yo tengo, pues, una formación científica, amo todo esto, y así como leer a Héctor, como leer a Tito Lucrecio y toda esta obra que él evocaba, ¿no? Pues nos puede dar frescura y, pues, ¿qué podríamos decir? Un poco de solaz en estos días difíciles que vivimos. Pues me causa muchas cosas porque es, digamos que la expresión del alma de Héctor, ¿no? Pero el alma expandida de Héctor Carreto, ¿no? La conquista del espacio. Aún distantes, las estrellas se parecen a tus ojos. Otra expedición al cielo, anuncian sin emoción los medios. Permítame. No son aventureros los tripulantes. Los remos son teclas que oprimen los astronautas, los ingenieros electrónicos, los políticos del espacio. No buscan tesoros sagrados, sino una verdad menos candente. Para ellos Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio no son deidades, no influyen en nuestras emociones, tan solo son puntos donde puedan clavar un estandarte. ¿Cuándo volará un poeta en una nave de la NASA que cante la guerra desatada por opuestos y a la belleza inédita de tan distantes paisajes? No importa. Homero fundó el mito de Occidente sin haber visto jamás las murallas de Troya. Con ojos sellados presenció el descenso de los dioses. Yo canto a las constelaciones sin saber leer los mapas y sin haberme envuelto en el manto de ninguna galaxia. He viajado más lejos, más allá de las ciencias exactas. Ayer me acerqué al enigma de tus ojos abiertos. Bueno, debo aclarar además que soy muy mal lector en voz alta, pero con un texto también escrito, también calibrado, como no es fácil leer. Bueno, pues gracias por todo y a todos. Gracias. Voy a llamar a nuestros últimos participantes. Muchas gracias, Isaí, a Mayra y a Mario. Lorena Garduño, por favor, y Marian Toussaint. Bueno, con esto también agradecer a Lorena, que también me ayudó para convocar a camaradas, a Alberto, que también me ayudó a convocar, y bueno, a Francisco Trejo, que también, bueno, todos son de la UASM, ¿no? Pues creo que sí, la mayoría. Pero en fin, gracias por su apoyo para llevar esto a cabo. Bueno, adelante, querida Lorena. No sé qué decirles de Héctor y a lo mejor no les digo nada para no ponerme como a llorar.
Pero lo cierto es que hablamos de los maestros como alguien que nos enseña a veces como mucha teoría o herramientas, ¿no? Y tal vez podemos ver a Héctor en este sentido, ¿no? Alguien que nos enseñó a escribir poesía, a analizar poesía. Pero hay otra clase de maestros que es totalmente, bueno, que a veces se pasa por alto. Esos maestros que te enseñan a creer en ti. A creer en poesía y a creer en lo que haces, ¿no? Y Héctor conmigo fue esa clase de maestros. Te enseña a creer en la vida. Y bueno, eso no sé cómo se paga. En fin. Del estado de San Jorge, Santa Frígida, confesión de Cristo, esposo mío, te confieso un desliz. Fue aquella noche muy oscura. ¿La recuerdas? Tenía mucho calor y me desvié hacia la fuente. Allí se apareció, frente a mis ojos, el demonio, más parecido al minotauro Héctor que a un ángel caído, y me desnudó como a una fruta. Me mordió, ¡ay! Me mordió todo el cuerpo. Yo sentí sabroso alivio en refrescar esos labios. Pero no te enojes, amado mío, te traigo intactos el alma, la cáscara y el hueso. Bueno, como son un poco largos, solo les voy a leer del oleaje del ponto. Se llama Daphne. Soy la hija de un río y me disgustan las criaturas humanas, más aún las que van de pesca y hurtan la vida del agua. Convivo con los peces y también con anfibios, ranas, tortugas, caimanes. Envidio a las sirenas, duermen bajo la superficie y cantan en el cielo. Huyo del alma de hombres, mujeres y dioses con formas y pasiones humanas. Un dios radiante y jactancioso creyó fácil hacerme su presa y me persiguió armas en mano. Gracias, Padre, por convertirme en laurel cuando la flecha de Apolo estaba a punto de tocarme. Muchas gracias. Gracias, ahora le cedo los micrófonos a la maestra María Intucen. Gracias por estar aquí. Bueno, lo mejor es ver a tanta gente joven. Creo que eso es lo más importante. Yo quiero hablar un poco, más que hacer una crítica especializada, lo que significó para nuestra generación los nacidos en los 50 teníamos una cierta, estábamos reconciliados con nuestros antecesores, teníamos mucho respeto, cosa que ahora veo que ya no es y que también tiene mucha razón. Hay una fractura interesante, muy interesante. Hay mucha basura, como siempre ha habido, pero hay cosas espectaculares, ¿no? Y yo quiero decir que Héctor se anticipó un poco a esta ruptura. De alguna manera, Héctor, desde como decía Dana, desde la espada de San Jorge, establece una distancia diferente con la poesía que escribimos escribiendo los de esta generación. Era como el punto de lanza, el punto interesante de la risa inteligente. Y no descuidaba jamás la forma ni la intención. Era un hombre sumamente inteligente, brillante. Yo quiero contar, no sé, a nadie le interesa, pero a mí sí me interesa porque además es como un gusto
Dana y Héctor iban al departamento de nosotros cuando todavía no vivían juntos. La belleza física de Dana era espectacular, y su inteligencia. Siempre había era como un punto de partida donde todos teníamos que terminar reflexionando ante Dana, porque siempre tenía un comentario breve pero fulminante. Esto al lado de la ironía gozosa. Creo que esto es la diferencia entre un Novo y Héctor Carreto. Héctor Carreto siempre tuvo una ironía diáfana. La malicia era ligera, la malicia se diluía, no había amargura en esta. Lo que sí, cuando hay dolor en la poesía, porque sí hay dolor, hay poemas dolorosos, de soledad, de decepción, de muchas cosas, en Héctor Carreto las vuelve ligeras, o yo diría chaplinescas. Tenía el secreto que tenía Chaplin. Hablaba del dolor más grande con una sonrisa. Y entonces, en un momento dado, me acuerdo, leyendo de Superman, de Clark Kent, yo estaba muerta de risa hasta que tenía ganas de llorar. Y dije, wow, qué cosa, cómo logra esta amalgama que solo me había pasado con alguna película de Chaplin. Esta inteligencia profunda de Héctor hacía la fusión entre dolor y risa, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todo dolor puede terminar siendo risible, patético, sonriente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, que alimentó a mucha gente joven con su perspectiva, no solo con su poesía, sino con la perspectiva que él tenía de lo que era ser escritor, el compromiso de ser poeta. Era un hombre generoso, un amigo generoso, un maestro generoso. Les leo un solo poema y muchas gracias. Dice, no, aquí. Respuesta de Dios a la confesión de San Héctor. San Héctor, hijo, tu pecado es grande, pero no tan grave como el mío. ¿Qué voy a hacer ahora, San Héctor? Escucha, tú deseaste los labios de una hembra, pero mi pequeño cardenal deseó a mi madre, la Virgen, y la culpa la tiene ese Freud, mal amigo. Ahora en el infierno me obligó a espiar. Por el ojo de la puerta, en su altar, mi madre se ajustaba a una media con lujo de detalles. ¡Qué espectáculo, San Héctor! ¡Qué delicia! Pero ¿qué voy a hacer ahora si se enteran los discípulos? ¿Qué diría Juana Inés? Cuando lo sepa el diablo ese Marx, se morirá de la risa. Ayúdame, San Héctor, te lo suplico. Reza por mí. No te preocupes, hijo mío. Estás absuelto. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y también como último acto, yo creo que podríamos tomarnos una foto. Todos los participantes, quizá tú dime, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Adelante. Ok. Bueno, aquellos participantes, por favor, adelante, Dana, por favor, para esta foto. Sí. Ajá, no tienes que multiplicarlas para hacer
¿Todos ya? Podemos sentarnos juntos para que nosotros estemos no hay que traer la silla tiene una Sería, no, sería ok, sería 1, 2 y 3. Una. Se van a sentar. Para que sepamos más. Sería otra más. 1, 2 y 3. Otra última. 1, 2 y 3. Ya, sería. Gracias. Yaroslav. Me gusta.